Saludos, pueblo amado, poderosos del reino, embajadores, reyes, señores de la tierra. Aquí en casa, en la intimidad de la casa, en Orlando, meditando en las cosas del Señor y estudiando la palabra del Señor, pensando en todos ustedes y en esa obligación que tenemos todos de restaurar la tierra, restaurar la creación. Tengo la necesidad de transmitirles a ustedes un mensaje de los 3 puntos que hablamos hace unos días atrás sobre lo que es la familia, las finanzas y la salud, que son las 3 áreas donde la sociedad por miles de años ha estado cautiva, presa. Es impresionante cómo donde quiera que vayamos, no importa el continente, no importa la raza, no importa el idioma, los seres humanos pasan por la misma situación. Son esas 3 situaciones las que tienen a la humanidad entretenidas, afanadas, tratando de resolverlas, y les impide buscar del Señor. Nuestros hijos, inclusive, todavía a su corta edad ya están involucrados en esos problemas. Y vemos como para ellos es más interesante resolver esos conflictos de profesión, de títulos, conflictos de dinero, de autos, conflictos de familia. Ya están en su mente, ya están trabajando todas estas áreas. Y muchas veces lo menos que hacen es buscar al Señor, inclusive en las casas de los creyentes, en casa de ministros. Nos conseguimos ese conflicto entre los hijos y los padres. Y cuando nos conseguimos este conflicto, vamos a conjugar todas las posibilidades entre parejas, entre padres e hijos, hijos y padres. Uno más iluminado, uno con más conocimiento, uno con más búsqueda y los demás entretenidos en esa situación. Si nos podemos a ver la palabra del Señor, nos damos cuenta que Él da directrices para cada área, porque los frutos se van a ver en esas áreas. Los frutos los vamos a ver en el área de lo económico, en el área de la familia, en el área de la obediencia, en el área de la salud. Vamos a ver, eso es lo que nos va a dar el testimonio ante las naciones. Ese es el testimonio ante las naciones. Lo que vivimos, lo que manifestamos, lo que proyectamos. ¿Cuál es cómo está nuestro santuario, nuestra área de influencia? Y la palabra a todos, no solamente para el líder, para el ministro, nos llama a corregir esas áreas que están fallas y dar el testimonio correcto para que la humanidad vea lo que el Señor hace en nuestras vidas. Esa es la mejor forma de evangelizar. Por eso la palabra dice que es por los frutos que los conoceréis, no por lo que hablas, sino por cómo vives. Ahora, vamos a entrar de primero en el área de las finanzas, porque en el área de la familia se ha hablado mucho, tenemos muy buenos ministros, tenemos muchas enseñanzas, y básicamente en el área de las finanzas lo que tenemos que ser es obedientes. Pero cuando vamos en el área de la familia, pero cuando vamos al área de las finanzas, tenemos muchos conflictos, muchas ideas, tenemos muchas tradiciones. De hecho, la iglesia evangélica viene de la iglesia católica. Se desligó, en el transcurso de la historia de la iglesia católica, se desligó de ella. De ahí se establece la iglesia evangélica. De ahí vienen los protestantes, un grupo de personas que estuvieron en contra de muchas doctrinas y enseñanzas que la iglesia católica traía, que hasta el sol de hoy muchos de ellos transmiten. Un ejemplo de eso es la pobreza. Hay que ser pobre, según esas tradiciones, esas doctrinas, para ser ungido, para poder transmitir o ser digno de transmitir la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos a la original nos damos cuenta que es todo lo contrario. Entonces vamos a tocar mucho en estos próximos videos lo referente a las finanzas. ¿Qué tipo de pobres habían en la época de Yeshua, en la época del Mesías?
¿Qué es realmente lo que es un diezmo, una ofrenda, lo que es una limosna? ¿Cuáles son los alcances del diezmo y la ofrenda? ¿Y qué te produce la limosna? También vamos a hablar sobre cómo es posible que el ser humano, por miles de años, le haya hecho culto a dioses, a seres creados, y le haya llevado el fruto de sus manos a esos dioses. Cuando es la creación la necesidad de recibir. Para poder darte un santo, para poder darte un Dios, te va a quitar. Porque no puede darte. El único que está capacitado, autorizado para darte es el Creador. El Creador es la fuerza de dar, la provisión eterna. El Creador no merma por nada. El Creador puede dar todo, mantener la creación eternamente y nunca mermará. El Creador es el origen absoluto de todo, lo es todo. Todo está sumergido en Él, Él lo cubre todo. Nosotros como creación estamos dentro de Él. Es como decir un bebé dentro de la matriz del Padre con un cordón umbilical conectado a esa matriz, pero de forma eterna. El hecho de que el ser humano no lo vea, no lo entienda, no lo racionalice, no quiere decir que no esté conectado al Señor. El ser humano, en el transcurso de la historia, desde la creación de la humanidad, el ser humano entró en una ilusión de separación. La ilusión de separación quiere decir que estando dentro del Padre no lo sentimos, no lo vemos. En cierto modo, en otro tema vamos a explicar cómo el Señor se escondió a nosotros. Y entonces nosotros vivimos esa necesidad de buscarlo. ¿Dónde estás? No te siento. ¿Cómo eres? ¿Cómo te siento? ¿Cómo sé yo que estoy en el camino correcto? Porque necesitamos salir de esta oscuridad a la luz. Entonces realmente son muchas cosas que hablar. Vamos a empezar por la parte de las finanzas. Entonces el Señor es la provisión eterna, la fuerza de dar eterna. Lo cubre todo, lo llena todo. Es el origen de todo. Y nosotros como creación somos la necesidad eterna de recibir, la fuerza de recibir. Esa provisión eterna, esa fuerza de dar y nosotros la fuerza de recibir se enlazan. Y de ahí viene una relación eterna de dependencia. La creación eternamente estará dependiente del Creador. Y nosotros como creación, lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos, estamos recibiendo eternamente del Señor y estamos influenciados, estamos dependientes, estamos eternamente relacionados con el Padre por esa relación de dependencia de nosotros recibir y del dar. Es como cuando en la casa los hijos pequeños dependen de papá y mamá. ¿Por qué dependen? ¿Por qué esa necesidad de papi y mami? Sencillamente porque papá y mamá les proveen todas sus necesidades. Así es. Pero nosotros nunca llegaremos a ser independientes del Señor. Por eso es que el Señor nos llama sus chiquitos. Porque siempre estaremos dependientes de Él. Nunca seremos autónomos. Nunca. Todo viene de Él, todo va a Él. Todo viene por Él, todo está en Él. Ahora, vamos a tratar de explicar con este dibujo a qué me estoy refiriendo. El Creador, en su trono, es la fuerza de dar. Y la creación es la necesidad de recibir. Y aquí hay una relación eterna. Si podemos ver, el Creador en su trono es el dar. Da, provee la provisión eterna y nosotros, la creación, somos la necesidad de recibir. Esto es eterno.
El que no lo entienda no quiere decir que no sea así. El que no te lo haya explicado no quiere decir que no sea de esta manera. Esto es una relación eterna. La creación está eternamente sujeta al Creador. Es una relación de dependencia. Él es nuestra provisión y nosotros somos la necesidad de consumir esa provisión. Provisión a todo nivel. A todo nivel. Toda la creación está dependiendo del Señor. Ahora, ¿qué sucede con el ser humano? Hay muchas personas que manejan lo que es la evolución y no vamos a ser absolutos en decir que la evolución no es una realidad. Podemos ver que los seres están evolucionando, es verdad, el más apto es el que prevalece, pero hay cosas que por evolución sería imposible recibir. El ser humano no viene del mono, el ser humano no viene de esos planteamientos evolutivos que el ser humano o los científicos por muchos años han tratado de explicar. No venimos de ese origen del mono. Aun cuando algunos puedan parecer monos, algunos se comporten como monos o como animales, no venimos de allí. Sí es verdad que nos podemos mover como animales cuando nuestro nivel de conocimiento es inferior. Y nuestro trabajo como seres humanos es pasar del nivel inferior de conocimiento al nivel superior de conocimiento, y es cuando vamos a dejar de ser animales. El diezmo y la ofrenda, el dar, es una herramienta para corregir nuestros errores. Por eso es que es tan criticado, porque todo proceso de corrección trae un conflicto. Cada vez que se tocan nuestras estructuras y se tocan nuestras debilidades, se dan dos manifestaciones. Uno, Persia, la violencia. Dos, Grecia, la lógica que sustenta la violencia. Cada vez que somos corregidos o cuando hay una herramienta de corrección, siempre viene una lucha y una resistencia a esa corrección. Pues es el dar, es el diezmo y la ofrenda, es la entrega voluntaria, una de las herramientas de corrección para ordenar nuestras vidas y enfilarnos exactamente a manifestar al Señor, porque nosotros somos los que vamos a perfeccionar la buena y agradable voluntad de Dios. Pero para poder perfeccionar esa voluntad y poder estar alineados con la voluntad del Señor, tenemos que ser corregidos, tenemos que ser alineados a Él, tenemos que ser direccionados a Él. Una de las herramientas, lamentablemente para muchos que profesan todo lo contrario, es el dar. ¿Por qué razón? Ya se lo voy a explicar. Vimos en el dibujo anterior cómo el Creador en su trono es la fuerza de dar, y cómo el ser humano es, dentro de la creación, es la fuerza de recibir. Pero evolutivamente el ser humano no hace esto, lo hace porque es imagen y semejanza del Señor. Eso está en Génesis. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:26. Así lo dice el Señor. Vamos a leerlo textualmente. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ningún ser, por evolución, va a poder señorearse de otro, solamente nosotros. Y no es por evolución, es porque el Señor así le plació. Tú que estás oyendo, tú que estás interesado, eres imagen y semejanza del Señor. Y eso no viene de ninguna teoría evolutiva. Y es imposible evolutivamente lograr eso. Ahora, vamos a ver a qué se refiere el Señor con imagen y semejanza. Una de las características del Señor, ya la vimos anteriormente, la estamos viendo en estos ensayos, en estos estudios, se llama dar.
Entonces el creador, otra vez, el creador es el dar. La creación es el recibir. Estamos repitiendo lo que vimos anteriormente. El creador es el dar. Suministra, provee, protege, nutre. Es el origen de todo. La creación es recibir. Recibe, recibe, recibe del Señor. Ahí vemos una relación. Una eterna. Ahí vemos una eterna relación de dependencia. Ahora bien, el ser humano, como imagen y semejanza de él, como el instrumento de él sobre la tierra, como su mano ejecutora, martillo y arma de guerra en sus manos, dice la palabra del Señor que no hará nada sino a través de sus hijos los profetas. Él no hará nada sino a través de ti, que te propongas. Por eso tenemos que entender. La gente está pidiendo lo que no tiene que pedir. ¿Qué tenemos que pedir? Revelación, conocimiento, reino. Reino y su justicia. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene añadido. El dinero es añadidura, porque ya está. Pero tú, para recibir dinero, para poder tener solvencia económica, para poder caminar como rey sobre la tierra, necesitas accionar. No necesitas pedir. Pedir de nuevo, reino y su justicia. Vendrá como añadidura todo lo demás, salud, felicidad, prosperidad. Eso es añadidura. Y la humanidad está pidiendo añadidura porque esa es su necesidad, pedir. Pero yo, como entendido, dejo de pedir. Ahora empiezo a accionar. ¿Cómo acciono? Definitivamente dando. Entonces, el ser humano, como corona de la creación, de gracia recibe y de gracia da. Y eso posiciona al ser humano en un lugar superior, un lugar de gobierno, en un lugar de soberanía, en un lugar de reyes, en un lugar de señorío, en un lugar de embajadores, representantes de este gobierno que está aquí. Entonces, definitivamente nacimos para dar, porque esa es la manifestación del Señor. Nacimos para manifestar al Señor. ¿Y cómo manifestó el Señor? Dando. No hay para dónde correr. No hay pueblo. No hay. Es el dar lo que nos diferencia del resto de la creación. No hay ningún otro ser sobre la creación. Absolutamente ninguno, ni los ángeles, tienen la capacidad de dar voluntariamente, absolutamente, conscientemente. Solamente eres tú. No lo va a hacer ningún animal. No lo puede hacer ningún animal. Es el ser humano el que está capacitado para hacerlo. Por origen, por diseño, por deseo divino. Eres tú, pueblo. Eres tú el que tienes que hacerlo. Entonces, cuando nosotros salimos de nuestro cautiverio, cuando salimos del desierto, cuando salimos nosotros de ese nivel inferior egoísta, porque la creación se mueve fundamentado en el egoísmo, porque el egoísmo no es malo. El que esté luchando contra el egoísmo, sin entender cómo son los procesos del egoísmo, cuál es la naturaleza del egoísmo, se va a agotar. El egoísmo es una necesidad de la creación para sustentar, para perpetuarse. Las colonias de hormigas, por egoísmo, destruyen otras colonias, igual las abejas, igual
las jaurías de lobos, las jaurías de leones, los leones. El león macho que llega nuevo mata a los leones, a los cachorros del león anterior. Ese es el egoísmo lo que lo mueve. Vemos los perros, que es muy común verlos en la casa, siempre el líder come primero, el subordinado come después y no le importa que pase hambre al líder. Es egoísta. De esa manera el egoísmo entró en Adán y Eva. El egoísmo. Ellos entendían, ese es el paraíso. Daban. Entendían esa naturaleza que el Señor puso en nosotros. Pero el día que decidieron hacerlo por su propia voluntad, entró el egoísmo a Adán y a Eva. Y eso es lo que nos tiene en esta situación. Entonces, hemos venido progresivamente perdiendo el sentido del dar. Anteriormente era muy fácil para el pueblo darle a Dios a través de el que le enseña, de su maestro, de su líder espiritual. En el transcurso de la historia, con la destrucción del templo de David, con la imposición de los impuestos hechos por los imperios, se fue el ser humano progresivamente desubicando de su obligación de darle a Dios, de dar para las cosas de Dios, de sustentar la obra de Dios, y se quedó nada más como única institución que tiene la capacidad de ver cuánto tú ganas, los gobiernos del mundo. Entonces son los gobiernos del mundo a través de los impuestos los que están autorizados para escudriñar lo que tú ganas y para exigirte una cuota de eso. Entonces el ser humano se fue nada más a ese lado. Es darle al hombre, es darle a Babilonia, es darle a los gobiernos. Y no estoy diciendo que eso se vaya a eliminar. ¿Por qué razón? Porque a través de ese dinero los gobiernos sustentan muchas cosas, pagan nóminas, hacen obras. Pero yo no puedo olvidarme del origen. Yo no puedo olvidarme del Señor, del Creador, del Eterno. Entonces al ser humano le es más fácil darle al gobierno, darle al hombre. El ser humano le es más fácil gastar más del 10%, más de las ofrendas, en placeres, en gustos, que darle al Señor, que darle a lo espiritual, que darle lo que realmente le va a sustentar la vida. Lo que lo va a sacar del nivel inferior, egoísta, a un nivel superior de conocimiento. Y es en el nivel superior de conocimiento donde nosotros vivimos reino y su justicia. Entonces, de nuevo, el ser humano está en una posición intermedia donde de gracia recibe y de gracia da. Entonces el ser humano entendido, evolucionado, con sabiduría, el que entiende esto y ya no es un conflicto. Pero si el ser humano está en esta área, sigue en el egoísmo, la envidia, la codicia, la traición, en todos los problemas que vemos en la sociedad. Entonces, la única forma, pueblo, la única forma de que tú realmente salgas de este sistema de opresión y puedas pasar a un sistema superior es manifestando al Señor. En otras palabras, sencillo, pueblo, dar. Dar amor, dar respeto, dar honra, dar ayuda, levantar al caído, vestir al desnudo, ver al ciego, oír al sordo. Enseña, pueblo, enseña, proyecta, multiplica. Y la gente sigue creyendo que el dinero es algo material.
Si yo uso una balanza, yo puedo pesar la masa o cuantificar la masa de una persona. Si yo uso una regla, yo puedo medir la altura de una persona. Si yo uso un quiz, un examen, yo puedo evaluar tu conocimiento en matemática, química, historia, en muchas áreas. Pero es a través del dinero, pueblo, que yo puedo evaluar lo que tú recibes. Es a través del pueblo, de la ofrenda y el diezmo, que yo puedo evaluar tu producción. Cómo el Señor te bendice. Si yo entonces dejo de ver las monedas del mundo, la dejo de ver como algo material, y empiezo a verlas como la medida de mi productividad y de lo que el Señor me da, de cuál es mi relación con Él, ya deja de ser un elemento material y se transforma en un elemento extremadamente espiritual, en un elemento de mucho poder, es un elemento de corrección, de restauración. Nuestro trabajo es restaurar. Tenemos primero que restaurarnos nosotros. ¿Y cómo me restauro? Manifestando al Señor. Entonces, el dar diezmo y ofrenda, el dar muchas cosas, dar, es una herramienta de corrección. Es una herramienta poderosísima. Es una herramienta profética, es una herramienta que cuando yo estoy en el alfolí, entregando mi diezmo y mi ofrenda con conocimiento, con pasión, con entendimiento, con entrega, de gracia. Pueblo, hemos visto personas sanar con poner la ofrenda y la gente no entiende los pactos. Vamos a hablar también sobre los pactos. Vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de la ofrenda, cómo son los tipos de ofrenda. Vamos a hablar para qué es cada cosa. Y vamos a hablar cómo se debe hacer cada cosa. Porque de lo contrario, seguiremos sumergidos en los problemas económicos. Y una persona, una familia, una pareja con problemas económicos les es dificilísimo. Porque tiene un tormento aquí, les es muy difícil entrar en la profundidad del Señor. Les es muy difícil meterse en la búsqueda del Señor, porque su búsqueda es salir del problema. Su búsqueda no es conocer al Señor, su búsqueda no es manifestar la voluntad del Señor, sino salir del problema. Eso es lo que pasa con la gente que tiene problemas familiares, la gente que está con problemas de salud. Su prioridad es su problema. Y volvemos a lo mismo, egoísmo. Y no estoy diciendo que sea malo el egoísmo, es una naturaleza de la creación. Pero yo como ser humano, que soy imagen y semejanza del Señor, no puedo moverme en el ambiente del egoísmo, sino que tengo que pasar al dar. Podemos llamarlo altruismo, pero vamos a explicar lo que es el altruismo egoísta. Porque no es sencillamente decir altruismo. Altruismo es la necesidad que tienen las personas de dar. Pero una persona puede dar de forma egoísta, con intereses particulares. Entonces tenemos que explicar también eso. Poco a poco, vamos, poco a poco. Es necesario que entiendas estos fundamentos, porque vamos a chocar con las tradiciones. Vamos a chocar con las estructuras tradicionales que, como decía el Mashiach, han invalidado la palabra y los mandamientos del Señor. Muchas personas tradicionalmente hablan de un Viejo y un Nuevo Testamento. Nosotros hemos tratado, mi esposa y yo, Gina, la profeta Gina y yo, hemos tratado en nuestros años de ministerio, de eliminar esa palabra o esa tradición de Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Porque el único grupo monoteísta sobre la faz de la tierra que dice eso somos nosotros. No lo dicen ni los judíos, ni lo dicen los islámicos. Somos nosotros, y eso es una locura. Yo no puedo decir un viejo Dios y un nuevo Dios.
Yo no puedo decir Viejo Testamento y Nuevo Testamento porque estoy anulando las promesas, los pactos y las enseñanzas que están en el llamado Viejo Testamento por uno nuevo. Si tengo que entender que el Mashiach trajo una nueva alianza, que es otra cosa. En el llamado Viejo Testamento o antes de él está el corazón de piedra. En el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, o a partir de Yeshua en adelante, está el corazón de carne. Es diferente. Pero en el transcurso de toda la historia bíblica, de todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, están establecidos los tiempos legales por los que el ser humano ha pasado. Y si yo elimino ese conocimiento, ¿cómo yo entiendo en el que estoy? No tengo que regresar a los rudimentos, no tengo que regresar a muchas cosas que están en el llamado, mal llamado Viejo Testamento. No, porque yo estoy en otra etapa legal que lo trajo el Mesías. Entonces, muchas personas siempre están con la búsqueda de esa lucha en contra de la corrección, esa lucha en contra de la restauración, ¿verdad? Porque se están tocando estructuras. Y entonces empiezan a decir que en el Nuevo Testamento, repito, mal dicho Nuevo Testamento, se perdió el diezmo y la ofrenda. Todos estos versículos los vamos a ir estudiando. Pero mi pregunta es, ¿qué hacía el Mesías viendo cuando la viuda estaba dando y participando con los apóstoles sobre esa conversación? ¿Qué hacían los apóstoles cuando Ananí y Zafira? Está muy nutrida la información en el mal llamado Nuevo Testamento. Vamos a decirlo de esta manera. Está bien nutrida la información en la vida de los apóstoles y del Mashiach sobre el diezmo y la ofrenda. Inclusive, pueblo, sería como absurdo, sabiendo que Yeshua y que los apóstoles vienen de un origen judío y que en Proverbios y que en todo lo que es llamado la Torá y el Talmud judío está bien explicado y establecido el diezmo y la ofrenda, volver a explicarlo. Pero como la gente no estudia el llamado Viejo Testamento porque ya eso pasó, entonces no entiende la estructura en la que nació el Mashiach y nacieron los apóstoles, donde ellos entendían claramente el diezmo y la ofrenda. No era para ellos un conflicto el diezmo y la ofrenda. Era ya una tradición, no llamemos ritual, era una obligación. Estaba metido en lo más íntimo de ellos el dar el diezmo y la ofrenda, porque era parte de su cultura. Entonces, ¿por qué repetir lo que ya está muy bien fundamentado? No tiene sentido. No tiene sentido. Y aún así, vemos en la vida de Yeshua y en la vida de los apóstoles que estaban sumergidos en el dar. Dice la palabra que sí, que habrán siempre pobres. Habrán pobres. Es verdad, porque habrá el que no entiende. Habrá el que no quiere comprender, el que no quiere ser restaurado, el que no quiere sujetarse. Será pobre. La palabra dice que el Mesías se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Estamos en una fase introductoria, pueblo. El Mesías se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Claro que sí, pero es que no vino a pasar necesidad aquí. Él de hecho tuvo una casa de verano. Él de hecho tuvo administrador de las finanzas. A él no le hacía falta el dinero. Vestía como una persona con dinero. ¿A qué se refiere eso? A que el Señor viene de la absoluta plenitud de todo. ¿De dónde viene el Mashiach? Del trono. Del origen de todo. Ahí no hay hambre, no hay frío, no hay calor, no hay enfermedad, no hay necesidad, no hay angustia, no hay nada. Y Él deja ese lugar de plenitud absoluto, Él deja esa situación de provisión absoluta, de donde el origen, de donde la fuerza es dar,
a un lugar donde la necesidad de recibir es la fuerza de recibir. Entonces él viene de un lugar de plenitud absoluta a un lugar de necesidad absoluta. Eso se llama hacerse pobre. Pero no que vivió como un marginado, ni vivió como una persona con escasez económica, no. Él no vivió. De hecho, está muy bien sustentado en toda la historia bíblica cómo vivían los ministros. De hecho, los ministros se codeaban con la gente en eminencia, porque hay que llegar a esa gente, pueblo. Hay que manejar finanzas, pueblo. Se ha dejado a un lado al rico. Se le ha dejado de instruir. Y no estoy diciendo que dejemos al pobre, estoy diciendo que tiene que haber un equilibrio. Repito, equilibrio. Tenemos que ministrar a toda la sociedad y restaurarla. El que tiene mucho y el que no tiene nada, restaurarlo para llegar al reino y su justicia, para establecer un gobierno y un sistema. Y la única forma de promocionar, usando este término muy coloquial, de promocionar, de publicitar, de extender, de que el conocimiento que el Señor te entregó a ti, nos entregó, ese legado tan importante, porque no estamos aquí sencillamente para ir a un culto y sentarnos a oír palabras bonitas, o ver a un artista o a un poeta hablando cosas reales pero bonitas, ¿verdad? No, estamos aquí para establecer un gobierno, establecer la voluntad de Dios sobre la tierra, porque en el reino, en el trono no se ha perdido el gobierno del Señor. El gobierno del Señor se perdió fue en la tierra, porque iba a establecer ese sistema de gobierno absoluto del Señor sobre la tierra, que ese hombre se corrompió, entró en una fase egoísta. Se quedó en la fase inferior del conocimiento. Entonces dejó de desarrollar la voluntad perfecta del Señor por estar buscando lo material, lo sensorial. Entonces a través de las finanzas, pueblo, a través y no las finanzas de momentito, porque la gente cree que diezma o ofrenda o da su aporte económico o da su ayuda nada más en el momento que hay un evento, que hay un invitado especial, internacional, y eso pasa mucho a nivel de ministerios. Vemos a los ministerios, porque uno es ministro internacional, que cuando le invitan a uno nada más es, aquí tienes la ofrenda de amor, ¿verdad? Pero listo, se acabó. Y no te ven por un año. No, esto es una constancia. Más siembro, más cosecho. Más busco, más recibo. Si siembro 10 veces al día, cosecharé 10 veces al día. Si siembro una vez al año, cosecho una vez al año. Esto es una cuestión, una dinámica constante, una dinámica eterna, una dinámica del día a día. Así como tomo agua, como duermo día a día, igual tengo que participar de los misterios del Señor día a día. Tengo que entender y ser las manos ejecutoras del Señor todos los días. Entonces la búsqueda del Señor, la búsqueda de lo profético, la búsqueda de la enseñanza, la búsqueda del dar o la manifestación del dar que sale de ti es diaria, constante. Y es un privilegio para una persona dar en una tierra fértil. Inclusive, vamos a ver también eso, cómo los ministros tienen la opción de decir no te recibo, porque puedes contaminar mi tierra. Eso lo veíamos cuando la palabra le hablaba a los sacerdotes cuando traían los holocaustos, el pueblo judío, y el Señor le decía a los sacerdotes, no negocies, no aceptes nada que esté mancillado, que esté contaminado, porque morirás. Entonces uno como ministro tiene inclusive que ser cuidadoso de lo que le dan a uno, de lo que siembran en la tierra de uno, porque es una cuestión de tierra fértil y semilla fértil. Tierra genuina y una semilla genuina, que tiene que estar a la par. Entonces estamos revelando progresivamente todos estos misterios.
Entonces, con tus finanzas se alimenta al ministro, al maestro, al que te provee la revelación, al que te direcciona, al que te corrige. Con tus finanzas proyectamos el ministerio, proyectamos la institución de Dios, la hacemos pública, la publicitamos, la hacemos visible. Es a través de tus finanzas. Por eso que el Señor te lo recompensa al 100 por 1. Porque tú estás entendiendo y participando de ese misterio. Que ya no es misterio, ya lo tienes revelado. Estás participando de esa revelación, de ese entendimiento, de ese conocimiento. Entonces, pueblo, vamos a irle dando duro a esta área. Alabamos al Eterno, al Señor, por la oportunidad de estar con ustedes, de usar los medios. Le damos gracias al Señor por la receptividad que ustedes tienen en nuestras vidas, en nuestros ministerios, porque estamos sumergidos todos en lo más hermoso que nos ha podido pasar. Poder buscar de su presencia, poder servirle, poder dejar este legado eterno sobre la tierra. De verdad que estoy muy agradecido con el Eterno por la oportunidad que nos ha dado a Gina y a mí de transmitir el reino y la justicia del reino a sus vidas. Y que tengamos estas herramientas, los medios para poder hacerlo. Pueblo, te insto a que leas, a que busques, a que estudies, a que tomes un tiempo de tu vida, de tu día, diariamente, de escudriñar la palabra del Señor y que pongas en práctica. La tarea de nosotros como líder es que oigas y hagas, oigas y hagas. Yo no puedo quedarme en que oigas y no hagas. Yo tengo que llevarte al hacer. Si no, soy un hacedor de maldad. Necesito, como líder, que tú hagas. Para que seas restaurado, para que seas elevado al nivel superior de conocimiento. Para que veas lo que es vivir sirviendo al Señor. Amén, pueblo, te bendigo. Ato todo velo de hechizo, ato toda oposición, ato toda venganza en contra de tu vida y te desato las bendiciones del reino sobre tu vida, la sabiduría. Profetizo que la luz del Padre que está en ti, fuera de ti y alrededor de ti, tú la sabes usar para restaurar la creación de forma poderosa. Te amo, pueblo, y hasta la próxima enseñanza.